Bienvenidos nuevamente en el programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, todos los participantes que a lo largo de estos meses vamos a estar reunidos varias veces acá en la universidad y otras tantas a través del sistema virtual de Paideia que la universidad ha puesto a disposición del programa para desarrollar lo que se denomina ahora la educación a distancia a través de los sistemas de la Internet. Tenemos con nosotros en la mesa a Ezequiel Galatro, quien viene desde Argentina. Él es miembro del equipo de desarrollo institucional de CAF, y con nosotros nos acompaña también una vez más Eleonora Silva, quien es directora representante de CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina aquí en el Perú. Y también está con nosotros Carlos Alza Barco, quien es el director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la universidad y quien además tendrá la conferencia magistral a su cargo en esta mañana que inauguramos este programa. En el inicio el programa se denominaba Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política. Hace 2 años el nombre es Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, porque se le añadió este módulo para poder entender mejor la política y la gestión pública al interior de lo que es el aparato público, lo que es el Estado y sus responsabilidades en el contexto económico, social y cultural en el que se desenvuelve nuestra actividad. La Pontificia Universidad Católica del Perú, lo mismo que la Universidad George Washington de los Estados Unidos, son la parte académica de este programa. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, es quien inspiró y institucionalizó el programa de gobernabilidad desde el año 2001 y el año 2003 es el primer programa que se desarrolló aquí en el Perú. Estamos entonces en esa continuidad en la versión 14ª en esta ocasión y esperamos que sea siempre un aporte en la gobernabilidad y en el proceso de descentralización y de institucionalidad democrática que nuestro país tiene que consolidar. Tenemos 7 sedes como el año pasado. Está en Lima, el grupo más grande, lo mismo que en Arequipa y Trujillo, Cusco y Huancayo, Tarapoto y Cajamarca, que son las sedes que a través del sistema de webcasting de la universidad están viéndonos en esta inauguración del programa, todos aquellos que estén conectados a esta hora desde cualquier parte del país y en realidad del mundo, porque lo único que necesitan tener es una computadora conectada a Internet. Yo haré al final unas especificaciones sobre el programa. Ya hemos tenido en la mañana la sesión fotográfica, los que han podido participar llegando a tiempo. Lo mismo que la sesión de introducción al sistema virtual del Paideia, que de todas maneras habrá que refrescar en la medida en que sea necesario para que el programa fluya de la mejor manera posible. Disculpen mi voz, estoy con una faringitis, no es mi voz normal, pero es así como uno tiene que desenvolverse en la actividad o responsabilidad que le toca cumplir. Bueno, muchas gracias por su presencia y quisiera que las primeras palabras de bienvenida las tuviera a su cargo Eleonora Silva de CAF, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, Ismael. Ahora tienes voz de locutor, vas bien, así que gracias por esta tan cordial bienvenida. Igualmente a Carlos Alza, amigo y director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bienvenido, Ezequiel, amigo y compañero de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Todos ustedes una muy cordial bienvenida en la sede aquí de la PUC, así como los que nos acompañan desde los módulos remotos, ya gracias a la red de tecnología de la universidad. Efectivamente, es para CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, un gran placer, un gran gusto el estar hoy aquí en Perú, inaugurando la 14ª edición del Programa de Gobernabilidad, Gestión Política y Gestión Pública. Para nosotros, como Banco de Desarrollo, nuestro principal mandato es el de promover el desarrollo sostenible de los países
y lograr además la integración de los países dentro de la región, pero también en el ámbito internacional. Y eso pasa por el financiamiento que hacemos de grandes proyectos de infraestructura, como son concretamente en el Perú proyectos emblemáticos como han sido las interoceánicas, como ha sido la primera línea del Metro de Lima, como han sido los grandes proyectos de irrigación, donde venimos desde hace más de 20 años acompañando las regiones en proyectos tan hermosos como son Chavimochic, como son más recientemente Olmos y la tercera etapa de Majesiguas. Pero todo esto no tendría ninguna trascendencia o no tendría mayor trascendencia si no va acompañado de una gestión pública y de unos funcionarios que sean capaces de gerenciar en sus países y de transmitir lo que son los valores éticos, los valores democráticos y formados dentro de una gestión donde temas como la transparencia y la rendición de cuentas sean el principal motivo de su responsabilidad ante la población y ante quienes los han elegido para sus posiciones. Es por eso que este programa, junto con el otro programa que manejamos dentro de la Dirección de Desarrollo Institucional, que es el de liderazgo, conforman las dos caras de lo que son nuestras sociedades. Ustedes, el día de hoy, están representando sector público, ONGs, universidades, y dentro del de liderazgo reunimos los que son identificados como líderes naturales de sus comunidades. Y CAF, a través de todos estos programas de gobernabilidad, lo que busca es fortalecer la democracia en nuestros países, de manera de que la población se sienta representada a través de ustedes y ustedes puedan conducir la gestión que le han delegado en sus manos. Como comentaba Ismael, esta es la 14ª emisión y estamos Perú trabajando, pero también le acompañan países como son Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Y efectivamente hace un par de años, a través del diálogo con nuestros socios y dentro del desarrollo de la dirección, llegamos a la conclusión de que el tema de gestión pública era un tema crítico dentro del programa de gobernabilidad y efectivamente con la PUC y con las otras universidades que nos acompañan pudimos desarrollar este tema adicional que no es poca cosa en la función de cada uno de ustedes. La gobernabilidad, y comentábamos hace unos minutos, este es un programa que ha tenido momentos icónicos en el Perú. Hoy estamos ante un proceso electoral en un Perú que cada vez enfatiza su manejo descentralizado y el tema de este curso lo pone en relieve. Ya hoy en día trabajamos simultáneamente en las sedes descentralizadas gracias a la tecnología y a la presencia de la PUC en cada una de estas regiones y tenemos sedes en Arequipa, en Cajamarca, en Cusco, en Huancayo, Tarapoto y Trujillo. Y nuevamente en Perú estamos celebrando la fiesta democrática que significan las elecciones, pero también eso pone en todos nosotros una gran responsabilidad para lo que es la transmisión de las gestiones y el logro de los objetivos que todos y cada uno de ustedes dentro de sus instituciones representan. Así que quisiera una vez más agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú el ser nuestros invalorables socios aquí en el Perú. Este programa se desarrolló conjuntamente en CAF junto con la George Washington University, pero cada uno de los países tiene un socio sumamente importante, en este caso la PUC, que tiene la presencia, que tiene el profesorado, que tiene la trayectoria que nos permite llegar a muchas regiones. Cada vez que reunimos este programa tenemos participación de todo el país y eso es precisamente uno de los baluartes que tenemos. Muchísimas gracias a la PUC por el excelente trabajo que ha hecho en la selección de estos más de 500 participantes que concurren en la 14ª edición del programa. Y pues no me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes el hecho de que tomen dentro de sus ocupadas agendas un espacio para formarse, a sus familias que les apoyan, a los profesores que ya verán cómo los estimulan, cómo los
impulsan a mejorar, a prepararse para todos trabajar por un Perú mejor, por una región más competitiva, más justa, donde los valores democráticos, transparencia, ética, sean un mandato en el día a día de sus gestiones y de su vida. Muchísimas gracias a todos y mucho éxito. Luego tiene unas palabras de saludo Ezequiel Galatro, quien viene desde Argentina en representación de la Dirección de Desarrollo Institucional de CAF, y con nosotros él, que acaba de llegar, mejor dicho, ha llegado anoche y ha llegado directamente a la universidad para dar estas palabras. Muchísimas gracias, Ezequiel. Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Ismael y Carlos por apoyar nuevamente el lanzamiento de la 14ª edición de estos programas de gobernabilidad. A Leonora, que bien me recibe como compañera de CAF en la tierra peruana. Y quería hacer un poco de historia con respecto a los programas estos, cómo habían surgido. Allá por el año 2000, mediante la interacción que tiene CAF con diferentes líderes políticos y académicos, vio la necesidad que tenían los funcionarios de la gestión pública de recibir capacidades nuevas, desarrollar habilidades que permitan fortalecer las capacidades estatales. Esto se hizo con el fin de no solo mejorarlos como profesionales dentro del ámbito de la gestión pública, sino de brindar servicios públicos a la comunidad de mayor calidad, sostenibles en el tiempo y que permitan una mejor calidad de vida no solo a la gente del Perú, sino a toda la región, ¿no?, donde se realizan estos programas. Allí por el año 2003 comenzó esta experiencia en Perú, como bien dijo Ismael en el principio. Hoy tenemos más de 500 inscriptos, 7 sedes, la ayuda de la tecnología que nos permite abarcar gran parte del territorio. Y si hacemos números, en estos 15 años que existe el programa de gobernabilidad, estamos promediando los 2.500 inscriptos en forma anual en la región y tenemos más de 30.000 graduados. Si uno se pone a hacer una evaluación de esto, es mucho, pero sabemos que falta y por eso estamos trabajando para que cada día podamos abarcar más zonas de la región, más distritos y poder llegar a todos. Si uno hiciera un recuento de los resultados que tuvo este programa, más allá de todos estos graduados que les mencioné recién, que son más de 30.000, podemos ver distintas aristas que atravesó el crecimiento del programa. En primer lugar, la creación de la red de graduados de los programas de gobernabilidad, en donde generamos que cada persona que finalice el programa esté conectada con los egresados de las ediciones anteriores y puedan intercambiar no solo las buenas prácticas, sino dialogar, conversar, buscar puntos en común sobre los errores que se cometieron para mejorar, para aprender, que también es uno de los puntos que busca este programa. También en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, hemos promovido la alianza estratégica con las principales universidades de los países de la región, que son quienes dictan estos cursos, como en este caso la Pontificia Universidad Católica del Perú, y eso ha permitido una constante interacción y una búsqueda de mejora en el programa. Hoy todos ustedes van a iniciar 6 meses de trabajo que va a ser arduo, va a ser duro, va a requerir esfuerzo de ustedes, pero que seguramente cuando finalice, ustedes crucen esa puerta con la sensación de haber enriquecido su formación, de tener nuevas habilidades y de sentir realmente dentro suyo la posibilidad latente de mejorar los servicios que le dan, tanto aquí en Perú como en el resto de la región. No me quiero extender más,
Les doy mi más sincero deseo de éxitos y que cuando finalice este programa sientan que realizaron una inversión de su tiempo para dar mejores servicios públicos a todo el Perú en los días próximos. Muchas gracias. Luego tiene las palabras de bienvenida en nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, Carlos Alza, quien es el director de la misma. Adelante, Carlos. Muy bien, muy buenos días con todos, con todas. En primer lugar, agradecer siempre la visita de Leonora Silva. Es en realidad para nosotros siempre ya un miembro de nuestra casa de estudios, de modo que es un placer siempre contar con ella en estos eventos, y más porque CAF se ha convertido sin duda en uno de los aliados principales de nuestra escuela a través de este programa, y nos sentimos también sin duda parte de esta familia que durante estos 15 años viene trabajando el programa de gobernabilidad en Latinoamérica. Y por supuesto, darle la bienvenida también a Ezequiel Galatro, quien en representación de la Dirección de Desarrollo Institucional de CAF está hoy día con nosotros, y por supuesto agradecer siempre la presencia de Ismael, quien dirige y coordina este programa y a quien le debemos sin duda el hecho de que en todos estos años hayamos tenido estos muy buenos resultados junto con el equipo que lo acompaña en la Escuela de Gobierno. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida en nombre de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la universidad de la que hoy día son parte, y darles la bienvenida como alumnos de esta casa de estudios. Creo que uno de los temas centrales de este programa, y lo digo siempre cuando estamos en estas ocasiones dando la bienvenida o cerrando el programa, y es que creo que el programa de gobernabilidad de la CAF, de George Washington University y de la Universidad Católica, es un programa que tiene como centro justamente y como resultado final la generación de capacidades de las personas que trabajan en o con el Estado. Y creo que eso es importantísimo porque ayuda efectivamente a construir un aparato estatal que funcione. En nuestros brochures, que ustedes seguramente van a tener a la mano, tenemos una frase que dice: fortaleciendo al Estado para transformar el país. Y no es una frase ligera, ni es una frase solamente del marketing o de la publicidad de las organizaciones o de nuestra organización. Es en realidad una frase de mucha convicción. Lo hacemos creyendo y hacemos nuestro trabajo creyendo realmente que este tipo de programas son los que ayudan a que el Perú realmente cambie, se transforme. Porque necesitamos que el Estado, que tiene una acción central en nuestras vidas, funcione mejor también. Y ese es el sentido y el propósito de estos programas. Pero no funcionarían si no se descentralizan, si no llegamos no solamente a Lima, sino que también llegamos a las regiones. Y creo que eso significa también democratizar la educación en el Perú, que es algo que normalmente no le ponemos mucha atención. Es uno de los retos del Estado. Ojalá las políticas educativas se mantengan y se mejoren, por supuesto, respecto de lo que ahora existe. Pero creemos que desde la universidad, siendo una institución privada que tiene un impacto en el Estado y en la sociedad civil, podamos aportar desde este camino a lograr que se democratice el servicio educativo y podamos llegar a los diferentes puntos del país. Lo hemos hecho estos 14 años y creo que sin duda, además lo notamos cuando vamos a las regiones, tiene un impacto positivo en muchos de los egresados que luego tienen puestos claves. Hace poco estuvimos en Arequipa, nos recibió la gobernadora regional de Arequipa, quien ha pasado por el programa de gobernabilidad. En Cusco el gerente municipal es del programa de gobernabilidad. En Trujillo el gerente del gobierno regional es del programa de gobernabilidad. Uno va a Junín, uno va a Moyobamba, uno va a Iquitos, y de pronto además con la movilidad que hoy día hay de funcionarios públicos, uno encuentra que están en las funciones claves de los órganos locales y regionales. Y entonces se convierte de pronto en una gran comunidad que nos permite generar esto que yo llamo redes de integridad. Y creo que ese es un tema central. Nuestra universidad, y aquí voy cerrando, tiene como elemento central y como propósito que la formación no se convierta solamente en un asunto de técnica, de tecnocracias o de política, sino también
junto a estos dos elementos importantes, aspectos éticos que tienen que ver con el buen funcionamiento del Estado. Decía Leonora que habíamos comentado antes de entrar sobre lo importante que venía a ser el contexto en el que nos encontrábamos. Y es cierto, mañana tenemos elecciones generales, no podemos escapar a eso en un programa como este. Yo tengo neutralidad, reglas de neutralidad fuertes en la universidad, hay una directiva y por supuesto no voy a faltar a ella, al contrario, porque la he promovido inclusive. Y creo que las autoridades deberíamos hacer eso. Pero creo que sí es importante decir cuestiones más de principio, que tienen que ver con la necesidad de que nosotros que trabajamos en o con el Estado, y finalmente como ciudadanos, construyamos de verdad espacios de gobernabilidad mejores. Este particular proceso electoral nos posiciona en un momento y nos coloca ante una realidad que efectivamente es preocupante, ¿no? Un país que se polariza, un país que se convierte en una permanente agresión electoral, en un proceso electoral además bajo estrés profundo por sus procedimientos, sus procesos, con lo cual es urgente la reforma electoral y continuar con estos cambios que hoy día no se han dado y que necesitan todavía andar. Necesitamos todavía reglas sobre la equidad de género y la inclusión de las mujeres en la política, porque si no el país no es inclusivo y no es democrático. Necesitamos avanzar sobre el financiamiento de los partidos y lograr que estos partidos realmente sean transparentes y los donantes sean transparentes y los medios de comunicación sean transparentes con cómo se publicitan las campañas. Y necesitamos reglas de reformas sobre el sistema de gobierno, sobre el sistema de representación y que duda cabe también sobre las formas de democracia que queremos en el país. Esas son las grandes reformas, pero hay pequeños cambios que podemos hacer en las organizaciones públicas y creo que de eso se trata este programa, de esos pequeños cambios que terminan cambiando la vida de la gente, porque hacen mejores servicios públicos, porque logran mejor organización en el Estado, en los municipios, en los gobiernos regionales, en las entidades públicas descentralizadas, en Lima, en los ministerios, en las unidades de los órganos ministeriales. Y entonces creo que así como hay grandes reformas, hay también esos grandes pequeños cambios que tenemos que hacer en cada una de nuestras organizaciones. Yo espero de verdad que este programa sirva como ha servido hasta ahora para que ustedes tengan más herramientas teóricas y prácticas sobre todo para poder hacer un mejor trabajo en el Estado. Es lo que queremos, es lo que ofrecemos y es lo que sin duda estamos dispuestos también a seguir trabajando durante este tiempo con ustedes para poder lograr un buen resultado. Solo termino diciendo dos cosas. La universidad pone mucho énfasis, y lo voy a decir expresamente en esto porque es importante, pone mucho énfasis en la calidad de sus docentes y en la calidad de sus participantes. Hemos tenido este año, según me dicen, 1.745 postulantes y de ellos solamente han quedado 546, que son ustedes. De modo que la selección ha sido intensa y por supuesto, a pesar de que hay muchos que también tienen todas las capacidades para estar, felizmente son ustedes los que están. Y los invitamos a poner el mayor entusiasmo, el mayor énfasis para que esto funcione bien y sus proyectos finales tengan efectivamente la mejor calidad. Y en segundo lugar, que cumplan con algunas reglas de la universidad. Y la primera regla básica que tenemos es el tema de la regla del no plagio, que es una regla importantísima en esta universidad y que quisiéramos que ojalá fuese la regla en el país. Y la regla del no plagio significa que hay que seguir las reglas del citado de fuentes, la regla del correcto el manejo de la bibliografía, del origen de las ideas que nosotros ponemos en nuestros documentos. Los profesores van a hacer un trabajo intenso con ustedes, tenemos una guía para eso, lo vamos a colgar en web y seguramente ustedes van a ir aprendiendo también, los que no lo saben, y los que ya tienen experiencia en esto fortalecerán esa capacidad para lograr que de verdad la integridad, la transparencia, la honestidad intelectual sean los principios que guíen nuestro trabajo como hasta ahora. Yo los invito entonces, ahora formando parte de la familia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del programa de gobernabilidad, a que empecemos este proceso con todas las ganas y podamos hacer de esto realmente algo muy valioso para el país. Gracias. Tenemos luego el mensaje, unas palabras de bienvenida que realiza desde la Universidad George Washington Luis Raúl Matos, quien fue uno de los inspiradores académicos de este programa con el doctor Luis Enrique García, presidente de CAF.
Luis Raúl Matos está actualmente en Washington y dirige una maestría y un instituto dedicados a la gobernanza. Él envía el siguiente mensaje y ahora nos conectamos por WhatsApp, me mandó un WhatsApp a las 8:30 de la mañana diciendo si había llegado el mensaje, entonces le dije, WhatsApp sí. Y dice final, éxito. Esa es su recomendación y su sugerencia para todos, éxito. Estimados participantes en el programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública que adelanta la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el apoyo de CAF Banco de Desarrollo de América Latina y la Escuela de Posgrado de Gerencia Política de la George Washington University. A nombre de los profesores de nuestra facultad, quiero darles no solo una cordial bienvenida, sino adelantarles que al dedicar parte de su tiempo a este programa, donde serán expuestos a los más avanzados conceptos y herramientas en gobernanza, gerencia política y gestión pública, se suman a la ya creciente masa crítica de innovadores y modernizadores de la gestión pública y política. En la Universidad George Washington, conscientes de la necesidad en América Latina de profesionalizar la política, hemos aceptado esta alianza con la Universidad Católica y la CAF como un compromiso con ustedes y su futuro. Ya para aquellos que después de este programa quieran continuar en una carrera, hemos puesto a su disposición una maestría en español a distancia. Éxito en esta jornada. Luis Raúl Matos, director de Gobernanza de Graduate School of Political Management de George Washington University. Su mensaje de Luis Raúl. Un aplauso para Luis Raúl, que nos estará viendo. Tenemos ahora, para cerrar esta parte del programa, la conferencia magistral inaugural que la tiene a su cargo el profesor Carlos Alza Barco. El tema es la gestión pública diseñando artefactos para la solución de problemas. Carlos además es magíster en regulación por la London School of Economics and Political Science en el Reino Unido y ha realizado estudios de especialización en políticas públicas, salud y derechos humanos en la Universidad de Harvard e investigación en teorías críticas del derecho, democracia y derechos humanos en la Universidad de Sevilla. Y en su paso por el sector público ha sido defensor adjunto para los servicios públicos y el medio ambiente, primer adjunto y asesor en la Defensoría del Pueblo. Entonces tenemos a Carlos en esta conferencia y por favor puedes empezar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que cuando Ismael me propuso hacer esta charla y Marita Cangalaya, que trabajan como organizadores del programa, la verdad es que me entusiasmó muchísimo por dos razones. Una, por lo que mencioné hace un momento, la oportunidad de trabajar en este programa de gobernabilidad desde la Escuela de Gobierno siempre es una satisfacción, y no solamente por el proceso, sino además también por los resultados, por supuesto. Y en segundo lugar, porque hablar siempre de gestión pública es un reto, ¿no? Es un reto interesante en un país como el nuestro, en el que quizá el énfasis está puesto demasiado en las políticas públicas y muy poco en la gestión, en términos académicos. Las políticas públicas y la gestión pública para mí son como dos caras de una misma moneda. Por ahí he puesto un video en la PUC, lo pueden buscar en videos PUC. Y no voy a entrar en ese detalle ahora, pero en resumen lo que digo es que no son cosas diferentes, ¿no? En la formación académica universitaria solemos dividirlas como si fuesen dos cosas diferentes. Incluso hay maestrías en gestión por un lado, maestrías en política pública por otro. Y hay de los que dicen que, claro, los expertos en política son los que piensan las ideas, y hay los que dicen los gestores son los que hacen las cosas y operan, ¿no? Yo tengo una visión muy distinta de eso, por dos razones. Una, académicamente, porque lo he estudiado y efectivamente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, hay muchísima literatura hoy día que da cuenta de que efectivamente las políticas y la gestión no son sino dos enfoques distintos, dos modos de ver las cosas. Yo diría algo así como dos anteojos diferentes para ver la misma película, ¿no? Y claro, uno puede tener unos anteojos que ponen el énfasis en las cuestiones de las grandes decisiones y de los problemas y de las alternativas de solución para los grandes problemas nacionales. Y por supuesto hay otros ojos que son más microscópicos y que ven los detalles, ¿no? Que ven los pequeños detalles, pero es la misma película.
Y es el mismo problema y es la misma realidad. Y entonces uno puede ver las dos cosas de diferentes maneras, pero es la misma película, ¿no? Yo el otro día iba a ver esta película de Marvel, de los Avengers, ¿no? Iba con varios amigos y es curioso porque eran amigos de diferentes disciplinas. Entonces uno de ellos se dedica, por ejemplo, a la arquitectura, y cuando salimos de la película sus comentarios todos eran sobre la arquitectura de la película, ¿no? Y sobre lo que habían, y me decía, mira, pero has visto la ciudad, has visto el edificio, cómo estuvo construido, y claro, su visión era sobre la arquitectura, ¿no? Mi otro amigo era sociólogo y entonces su preocupación era por los conflictos de las relaciones sociales que habían entre los actores y entre los superhéroes, ¿no? Y otro amigo politólogo, su preocupación era, oye, pero ¿has visto la decisión que tuvieron que tomar cuando pusieron la bomba en el centro en donde se reunían todos para tomar las decisiones sobre la paz mundial? Claro, su visión era las relaciones internacionales y de la política. Era la misma película, pero tenían tres visiones distintas, propio del background, de los anteojos con los que han sido formados. Y entonces la política pública y la gestión, en realidad, van a ver la misma película, es el mismo problema, la misma situación, la misma realidad, pero que tenemos que mirarla con ojos diferentes, con lentes diferentes. Unos más telescópicos, más grandes, que son las políticas, y unos más microscópicos, que tienen que ver con la realidad más mínima, más pequeña, pero es el mismo proceso, cómo resolvemos los problemas de la gente. Vamos a ver esto después. Claro, yo decía que esto era un reto. ¿Por qué? Porque a nivel académico nos hemos centrado mucho en las políticas. Somos expertos en Latinoamérica haciendo políticas. Ustedes ahí tienen los documentos de CEPAL, que escriben muchísimo sobre evaluaciones de políticas. Ustedes tienen los documentos de la OEA, de Naciones Unidas, tienen documentos de la Comisión Andina de Juristas, tienen documentos de las Defensorías del Pueblo, de la región, que publican documentos sobre esto. Tienen las academias, las universidades, que son las que publican también investigación, GRADE, IEP, las feministas, Floras, las Manuelas y las Demus, ¿no es cierto? Todas escriben, ¿no? Son mis amigas además, por eso les digo con cariño esto, y todas escriben, y escriben sobre política pública. Hace unos días yo salí corriendo de acá, dígase paso, de la inauguración, la presentación de la red de alumni de la CAF para el programa de gobernabilidad, y salí corriendo acá porque se me hacía tarde para el avión. Era las 9, las 10 mi vuelo, yo estaba a las 9 acá todavía. Pero entre otras cosas, fui a esta reunión que era en Montevideo, en donde Naciones Unidas invitaba a un grupo de expertos para hablar sobre temas de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora son los que van a guiar, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio guiaron hasta el 2015 las formas de intervención del gobierno, las políticas públicas. Y es bien interesante porque allí nuevamente ocurre lo mismo. La mirada es sobre las políticas públicas y sobre lo que significa, por ejemplo, hacer interseccionalidad, hacer transversalización de género, hacer incorporación del enfoque de género en las políticas públicas. Y después de, claro, muchos años, desde Beijing, las reuniones de mujeres de Beijing, las reuniones del Cairo, años después, varias décadas después, uno se da cuenta y dice, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué esto no está funcionando? Hay algo que está pasando que no está haciendo que todo funcione como nosotros habíamos esperado, se preguntaban estas feministas. Y fue muy interesante porque, claro, la respuesta era, bueno, es que estamos construyendo miradas sobre políticas. Ya tenemos claro el problema, el diagnóstico. Ya tenemos clara la alternativa de solución. Sabemos que hay que hacer ley de cuotas, sabemos que hay que hacer transversalización de género, sabemos que hay que hacer interseccionalidad. Pero ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Y esa es una gran pregunta a nivel de la ciencia política y las ciencias del gobierno, que tienen que ver con el gobierno. En el Perú, decía, y en Latinoamérica en general, el desarrollo de la disciplina de la gestión pública es menos desarrollada, es menos avanzada, que en otros países. Uno va a Inglaterra, a London School, donde yo estudié alguna vez, y claro, uno ve que el desarrollo de la gestión pública, del public management, es un desarrollo disciplinar muy profundo. Hay estudios, hay profesores, hay maestros, hay gente dedicada a estos temas. Uno va a Harvard, a la escuela de la JFK, la John F. Kennedy, y hay estudios profundos sobre lo que significa ser gerente público en un país. A nosotros nos hace falta mucho esto, y creo que es interesante plantear una discusión sobre qué significa la gestión en realidad. ¿Qué cosa es esto que vamos a hacer? Muchos de ustedes trabajan en el Estado. ¿Qué es esto de la gestión pública? Y por eso es que en mi presentación opté no hacerla sobre un asunto técnico, porque esto lo van a llevar los meses que van a
estar en el programa, sobre contrataciones del Estado, sobre inversión pública, sobre liderazgo, sobre política pública. De eso no voy a hablar, porque eso lo van a ver además con los profesores expertos y especialistas en los temas. Yo quería ponerme en un punto anterior, que significa preguntarse sobre qué cosa es exactamente hacer gestión y cómo creo que tendríamos que entender hacer gestión hoy día, y que por supuesto no es solo una elucubración mía, sino que está basada en lecturas y trabajos y en un proyecto de investigación en el que estamos ahora con Michael Barzilai, un profesor de London School, quien está escribiendo además un nuevo manual sobre cómo hacer estudios de caso sobre gestión pública, y que pronto vamos a seguramente publicar. Bueno, él publicará su libro y seguramente algunos de nosotros los estudios de caso que estamos haciendo. Y entonces partir de eso para decir y anunciar en todo caso que no haya sobreexpectativa, no voy a hablar de leyes y de procedimientos, voy a hablar de una cuestión más conceptual sobre la gestión pública. Y creo que es importante repensar esto, y por supuesto no son palabras acabadas, son para discutir, para negociar y para debatir y criticar, por supuesto, porque creo que de eso se trata la vida académica. Yo he hablado de la gestión pública y he hablado de diseñar artefactos para la solución de problemas. Y esto de los artefactos no es algo nuevo, es algo que viene de hace tiempo en la disciplina de la gestión. Quizá un poco más del sector privado primero y luego se ha pasado un poco más al sector público. Pero me parece interesante el concepto y retomarlo hoy día en una lógica un poquito distinta como se planteó originariamente, pero que creo que vale la pena hacerlo ahora. Yo quería empezar con casos de la vida cotidiana, porque esto ayuda a entender mucho de lo que vamos a hablar, ¿ya? El caso del chef primero, ¿no? El caso de un chef que, claro, ¿qué cosa hace el chef? El chef prepara comida, ¿no es cierto? Cocina, ¿no? Pero es un creador también, es alguien que innova, ¿no? Ustedes tienen a Gastón Acurio, ¿no? Un personaje conocido, un chef que además ha revolucionado y ha convertido la gastronomía en un dominio de política, en un espacio de industria y de comercialización y de generación de innovación además, y ciertamente en un espacio de creación de riqueza, ¿no? Entonces, el chef tiene un papel muy particular, ¿no? Tiene que buscar cocinar, preparar, y tiene por supuesto problemas que se le presentan en el camino. Por ejemplo, tiene que hacer una ensalada, tan fácil como eso, y por supuesto tiene que buscar herramientas, instrumentos para poder preparar esto, porque el tomate viene entero, gordo, redondo, rojo, ¿no? Jugoso. No quiero generar ningún tipo de hambre a esta hora, pero para los que no tomaron desayuno, pero de verdad ahí está pues el tomate. Y entonces este señor desesperado busca soluciones. Claro, su primera expectativa es encontrar la herramienta que ya todos conocemos, el cuchillo, y cortar. Corta el tomate, 1, 2, 3. Yo no cocino mucho y entonces suelo cortarme los dedos, porque los cuchillos pues son difíciles y el tomate es resbaladizo, y entonces cortar con el tomate siempre es un asunto complicado. Seguro para aquel que tiene mucha experiencia también. Pero entonces empiezan a crear no solamente la herramienta individual y que extiende la fuerza del brazo, de la mano, y que en vez de estar tratando de partir con los dedos el tomate, uno extiende con la herramienta el cuchillo y empieza a cortar el tomate. Y por supuesto sirve, pero lo hace difícil. Y si yo quiero partir en cuadraditos el tomate, ya se me hace más complicado, encima porque es un producto jugoso. Ustedes, seguramente varios de ustedes cocinan, entonces esto se hace difícil. Entonces, claro, uno crea una herramienta no tan simple como el cuchillo, sino una herramienta más compleja, y entonces surge este aparatito que lo venden en Nueva York, ¿no? Ahora en Ikea, creo también en Santiago, y pronto seguro en Lima. Es un aparatito, claro, que uno pone el tomate y ya está el aparatito organizado de tal modo que uno puede poner el tomate, no tiene que cortarse los dedos, y entonces cortar rápidamente y las tajadas salen además todas perfectas, con lo cual, por eso los chefs preparan y lo preparan perfecto, y todas las rodajas de tomate salen iguales. Y entonces, claro, hay herramientas que son más simples y hay herramientas que son más complejas. Todas son herramientas mecánicas que extienden la fuerza de la mano para poder hacer algo. Pero claro, uno se acuerda de esto, ¿no? ¿Se acuerdan algunos del Moulinex, ¿no? Que salió como una gran creación en los fines de los 80 más o menos, ¿no? El Moulinex era un producto francés originalmente y que lo que hacía era una máquina de cortar verduras, pero ya era una máquina, era algo distinto. Ya no era la herramienta del cuchillo que solo extiende nuestro esfuerzo de la mano para cortar, sino que es un aparato mucho más complejo,
una serie de estructuras, que usa energía, que tiene cuchillas y que me permite cortar de diferentes maneras los diferentes. Además, la ventaja del Moulinex era que tenía varios tipos de cuchillas y varias zonas dentro del aparato central donde yo podía poner y obtener diversas formas de cortar las verduras. Entonces, claro, ¿por qué construimos artefactos y no solo nos quedamos con las herramientas o con los instrumentos que ya teníamos? Porque en realidad enfrentamos nuevos retos y porque también necesitamos hacer más cosas, porque si un chef quiere realmente ser innovador con su plato, ya no le basta cortar los tomates en rodajas, necesita otras formas. Hoy día ya no solamente hay Moulinex, ¿no? Hoy día hay aparatos que te sirven para hacer estrellitas con los tomates y entonces presentarlos como estrellitas y convertir a las estrellitas en aves y tienen alitas y los pones en el plato y claro, empiezas a construir otras herramientas y otros instrumentos interesantes para esto. Entonces, tenemos las herramientas que extienden la fuerza de la mano, tenemos los instrumentos que son en algunos casos más para medir de pronto, una balanza, pero tenemos además los aparatos más complejos que son los que llamamos normalmente maquinarias o lo que le llamamos artefactos. Por eso es que se habla siempre de artefactos electrodomésticos, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de cosas más complejas. El otro, claro, hay que capacitarse para usar los aparatos. O uno termina más o menos así, ¿no? Si no se capacita, la herramienta no sirve. Y entonces puedo tener la mejor herramienta, pero por supuesto pongo el tenedor en la licuadora y estalla todo y por supuesto no solo me puedo hacer daño o morir, sino que además voy a crear este desastre dentro de la cocina. Entonces el arte de quien usa las herramientas y los instrumentos es saber usarlos además. Y por eso es que es indispensable aprender a usar las herramientas. Otro caso es de la ebanista, ¿no? El carpintero, la carpintera, el ebanista, la ebanista. No quiero ser sexista aquí, justamente por eso pongo estos ejemplos de hombres y mujeres. Creo que es bien interesante el caso porque aquí igual, ¿no? Uno empieza a buscar herramientas. Pero el asunto con los ebanistas también es complicado, ¿no? Uno puede usar, claro, un alicate para clavar un clavo, pero uno se podría preguntar si es realmente la herramienta o el instrumento que necesitamos, ¿no? Para eso está el martillo. Pero a veces no tenemos el martillo y entonces se nos ocurre creativamente, innovadoramente, usar el alicate o usar la cuchara o usar el taco del zapato con tal de clavar, ¿no? Y uno empieza a encontrar otras herramientas que pueden ser útiles. Claro, algunas serán más costosas que otras, ¿no? Tratar de martillar con un alicate es claramente más difícil que hacerlo con un martillo, ¿no? Y lo segundo es que a veces tenemos errores de medición, tenemos errores de cálculo. Usamos herramientas o instrumentos o artefactos que no son adecuados para lo que queremos hacer. Y entonces, claro, tratamos de usar esto que es para un ajuste de tuerca, pero la tuerca es muy chiquita. Lo vamos a hacer, pero nos vamos a demorar un montón de tiempo más, ¿no? Y eso hace complicado el proceso. ¿Se logra el objetivo? De repente sí, pero el problema es que la medición, el error en la medición es muy grande. Y entonces eso nos genera problemas también. Y estas son cosas de todos los días, ¿eh? Todos los días nos pasa en nuestras casas, en nuestras oficinas. ¿Hay mejores artefactos que otros? Uno diría que sí, que de pronto hay mejores artefactos que otros. Por ejemplo, hay algunos que sirven para hacer las cosas muy rápidas, y entonces con un taladro uno penetra las paredes o los muros y de esa manera puede poner los clavos más fácilmente. Claro, uno puede usar este otro aparatito que es mucho más mecánico, que genera más esfuerzo y que efectivamente también tiene propósitos similares, pero va a generar más esfuerzos. ¿Puedo usar diferentes mecanismos y herramientas para lo mismo? Sí. El problema es que depende de la herramienta que tome, me va a tomar más o menos esfuerzo. Va a tener mejores o peores resultados. Y entonces la lógica de la cotidianidad nos lleva a tener cierto expertise, esa práctica de saber que hay determinadas herramientas y instrumentos que nos sirven mejor para unas cosas que para otras, ¿no? Cuando uno no encuentra un destapador para abrir una botella, ¿qué hace? Con los dientes, exacto. Claro, por supuesto, porque no, bueno, digamos, siempre que uno tenga los dientes completos, digamos, ¿no? Y fuertes. Claro, uno hace eso y aquí es muy común hacerlo, ¿no? Es muy común hacer esto, se abre con los dientes. Otra gente va a la puerta y encuentra la chapa y abre, ¿no? Otros ya están en la mesa, claro, dañan la mesa y todo, pero
igual chancan y abren la botella. Otros usan una botella con otra botella y abren. Hay muchas formas, la gente no para, con tal de beber, no, porque tienen sed, supongo, ¿no? Entonces, con tal de beber, ellos abren la botella, no hay forma. Otro golpea el vino contra la pared hasta que el corcho sale. La gente no para, el ser humano no para con la construcción de herramientas o de mecanismos o de procedimientos o de artefactos con tal de lograrlo, ¿no? Y ya hay otros que dicen, no, pero tú tienes llavero, pero en el llavero está tu destapador. No, pero en realidad ya esto es en realidad un cenicero, pero abajo te ponen el destapador para que tú estés con el cenicero y tengas siempre la posibilidad de abrirlo. Hoy día las mochilas, ¿no? Las venden junto con destapadores ya instalados, cosa que tú siempre cargas con tu destapador en la mano. No hay forma, no vas a morir de sed nunca, siempre que tengas una botella y un destapador a la mano. Entonces, creo que una de las cuestiones centrales es que la gestión pública se mueve mucho también por ese sentido común, que es buscar resolver problemas cotidianos que se nos presentan. Y siempre estamos en esta búsqueda permanente de resolver y resolver y resolver. Y honestamente, la vida misma es básicamente resolvernos los problemas para poder seguir viviendo. Y entonces eso es lo que ocurre en mucho también con la gestión. Y la gestión se trata justamente de esto. Por eso es que las imágenes, los ejemplos me parecían útiles para ver cómo la cotidianidad a veces, y este sentido común, a veces se vuelve muy poco común cuando asumimos el Estado. Y cuando asumimos la función, el sentido común es lo menos común que hay en el Estado. Cosas que se pueden resolver muy fáciles, resulta que se vuelven muy complejas, cuando en realidad la solución es de sentido común. Y a veces el sentido común solo hay que recordarlo, aprenderlo, revisarlo. Hay otras cosas que sí son muy técnicas, por supuesto, y que requieren maquinarias especiales. Y ese es el grave problema. Que resolver un problema de la vacunación ya no se hace con sentido común. Que resolver un problema como la seguridad ciudadana ya no se hace con sentido común. Que resolver un problema como la afectación del medio ambiente ya no se hace solo con sentido común. Requieres más maquinaria, requieres más artefactos. Y entonces, algunos autores han planteado que la gestión pública es básicamente una ciencia que diseña artefactos. Y entonces el gerente público se dedica a diseñar artefactos. Y por supuesto, diseñar acá no solo implica crear la idea, sino ponerla en práctica. Diseña e implementa artefactos para que funcione. Y eso a veces se hace por sentido común, porque son cosas que naturalmente tienen esa solución. Nos creamos una forma de intervención para resolverla, o a veces se hacen más complejas, se hacen más difíciles y por lo tanto hay que crear maquinarias mucho más elaboradas para poder resolverlo. ¿Qué es necesario y qué uno diría de los casos cotidianos en los que uno se mueve? Primero, que es necesario tener claro el problema a resolver. Claro, si yo no tengo claro el problema que voy a resolver, no lo voy a resolver. Y no importa que tenga todos los mecanismos y todas las herramientas y las maquinarias o artefactos a la mano, no importa. O sea, si yo no sé qué plato quiero preparar, no importa qué artefactos o electrodomésticos tenga en mi cocina, no voy a cocinar. No me va a salir el plato que quiero porque ni siquiera sé qué plato quiero. Y ese es un tema clave, saber qué cosa quiero exactamente, qué tengo que resolver. En la gestión pública, y mi experiencia de 10 años me dijo eso y luego trabajando como consultor con el Estado, en mi opinión, uno de los graves problemas que tenemos es que no desarrollamos la capacidad de identificar problemas. Y yo creo que eso es parte de lo que le llaman el talento gerencial, lo vamos a ver después. Identificar claramente el problema es una habilidad que el gerente público tiene que desarrollar. Por eso es que en los programas de formación, y estamos caminando hacia eso en esta escuela de gobierno, estamos incorporando ahora, y se ha incorporado en otras escuelas también, toda una lógica de aprender de los casos. Porque lo que necesitas es aprender experiencias concretas y entonces tener training, tener capacitación, tener un ejercicio permanente de identificación de problemas. Entonces, claro, mis alumnos ahora en pregrado, por ejemplo, y ahora en la maestría también, los someto a casos que son cortitos, historias cortitas de 2 páginas, para saber identificar problemas. ¿Y cuál es el problema en este caso? ¿Y cuál es el problema en este caso? ¿Y cuál es el problema en este caso y en este otro y en este otro y en este otro? 15 clases de problemas para identificar cuáles son los problemas. Porque todos identificamos problemas distintos a veces sobre una misma situación. Y entonces el problema es que cuando llegamos a la comisión multisectorial que hemos creado para resolver el problema,
Resulta que hay 15 personas y hay 25 problemas. Porque cada uno tiene además no uno, sino varios, ¿no? Y entonces, al momento de ponerse de acuerdo, por eso es que las comisiones multisectoriales no funcionan. Porque no tenemos claro el problema. Si no tenemos claro el problema, no hay cómo resolverlo. No sabemos qué artefacto vamos a usar. O lo que es peor, todos creemos que tenemos el mismo problema en común y en realidad cada uno lo tiene diferente. Segundo, hay que seleccionar o diseñar la herramienta útil para ese problema en particular. Y en gestión no hay respuestas acabadas. En realidad yo creo que en nada lo hay. No hay respuestas acabadas y entonces lo que hay que hacer es empezar a identificar caso por caso qué pasa. Pero claro, eso parece demasiado relativista, ¿no? Y entonces ya no hace disciplinar ni científico el proceso. Bueno, entonces las escuelas de formación y la gestión pública como disciplina académica lo que hace es recoger eso que le llama los precedentes del diseño o los design precedents, le llaman los autores, el diseño precedente, es decir, cómo se hizo antes y se recoge esa práctica para poder conocer que esa práctica se puede realizar después. Por supuesto, en un contexto similar, en condiciones similares o con adecuaciones o adaptaciones similares. Eso es lo que le llaman transferencia de políticas o buenas prácticas o prácticas inteligentes, le llamaría Eugene Bardach ahora. Uno aprende del pasado. Por eso es que los chefs tienen sus aprendices. Y el aprendiz aprende, por eso se llama aprendiz, aprende del maestro. En el medioevo, cuando el maestro el aprendiz se graduaba, tenía que hacer su obra maestra para convertirse en maestro. Y entonces aprendía ¿de quién? De su maestro. Y se volvía en maestro ¿cuándo? Cuando hacía su obra maestra, que era hacerla tan buena por lo menos como lo hacía el maestro. Aprendía de los precedentes. Si alguien estudió Derecho, yo estudié Derecho, tuve mis jefes de práctica o mis profesores de práctica. Mi abogado que me enseñaba, o el abogado que me enseñaba y del cual yo era su practicante y del cual aprendía cómo hacer la demanda, cómo hacer la contestación, cómo hacer el proceso, cómo ir y poder lograr sacar una fotocopia en el Poder Judicial para poder lograr tener la información a tiempo. O sea, ¿no? En algunos lugares enseñan corrupción también, eso es cierto. ¿Cómo logra? Pero digamos, pues también, lamentablemente la corrupción también se aprende, ¿no? También hay precedentes. Entonces, claro, el problema, y no deberíamos, ¿no? Por supuesto, pero el problema es que hay que aprender de esa experiencia. Entonces, esto se construye. Segundo, y tercero, hay que seleccionar o diseñar el artefacto necesario. Entonces, cada problema necesita un artefacto para ser resuelto, sea para prevenirlo o sea para resolverlo. En mi opinión, la seguridad ciudadana no avanza en el país, entre otras cosas, porque no tenemos claro cuál es el problema a resolver. Yo creo que el Perú no va a resolver el problema de los robos de celulares. Eso no lo va a resolver el país. O sea, hemos cambiado. Bauman dice que la sociedad líquida se ha convertido precisamente en eso, en el abandono de la lógica, en la incorrecta visión de la inseguridad ciudadana. Queremos resolver el problema de la inseguridad micro. O sea, necesitamos que haya un policía para cada uno de los 30 millones de peruanos y lo persiga todo el tiempo para protegerlo del robo de su celular. Eso no es posible en el Perú. No es posible en ningún lado. Y la lógica de la seguridad ciudadana nunca fue esa, de la decisión micro. La seguridad ciudadana estaba dedicada a otro tipo de asuntos que tenían que ver con el orden interno, ¿no? Claro, para resolver un problema del robo de celular lo que tengo que hacer es establecer reglas que me permitan asumir que el celular es lo suficientemente barato como para no tener que robarlo, ¿no? O que la gente tenga acceso a recursos, ingresos suficientes para no tener que estar robando celulares, sino que más bien compre su celular con los recursos que tiene. Entonces, claro, el problema no es un problema de andar persiguiendo a quien roba celulares, ¿no? Mi alcalde ponía y decía, acá te fichamos, ponía, ¿no? O sea, si robas celular, acá te fichamos. ¿Qué importa que te fichen? ¿Acaso está preocupado el que va a robar un celular con que lo fichen? No está preocupado de eso. Además, nadie va a fichar a alguien que robe un celular. Entonces, no tenemos claro el problema. Usamos un instrumento, una herramienta que no funciona y por supuesto luego lo que tenemos es la insatisfacción ciudadana y la percepción del ciudadano de que la inseguridad no funciona. Tenemos un problema de definición o estructuración del problema y tenemos un problema de una herramienta que no sirve para resolver ese problema. ¿Qué diría uno entonces que tiene que ver todo esto finalmente con la gestión pública? La gran pregunta es ¿qué hacen los gerentes públicos entonces? Y yo creo que los gerentes públicos son como ese chef, como ese ebanista, como el ingeniero, como el arquitecto, como aquellos que trabajan con lo que le llaman las ciencias de lo artificial.
Simon, un profesor que ganó el premio Nobel por el 78, 79, fue además un tipo brillante, economista, estudiaba la psicología, estudiaba la ciencia política, la sociología, y escribió un libro fascinante sobre este tema de los gerentes públicos y de las ciencias de lo artificial. Lo voy a comentar ahora. Yo diría que en este camino han habido como dos paradigmas centrales. Hoy día dicen que hay tres. Yo no estoy seguro si el tercero existe realmente o es una derivación del segundo, estoy en eso. Pero creo que por lo menos dos claros hay. Un modelo de funcionario público, de gerente público, es más, se le llamaba así el funcionario público, el burócrata, que era el modelo más weberiano. ¿Por qué de weberiano? Porque Weber fue el que estudió este modelo, lo estudió. Es más, alertó sobre lo peligroso que era este modelo. Y el modelo weberiano es un modelo básicamente que convierte al gerente público en alguien distinto al que he mencionado hasta ahora. No es el ebanista creativo, innovador, que va a convertir la madera en una gran obra maestra, no es el chef que va a convertir el tomate redondo en una palomita dentro del plato, no. Es alguien en realidad que cumple la ley, que está dispuesto solo y exclusivamente a cumplir su ley, su norma. Es el modelo más positivo del sistema, es el modelo más positivista del sistema, es el modelo más formalista y legalista. Para este funcionario, es el típico funcionario que dice, no está en mi ROF. No está en mi ROF, lo siento, yo no puedo hacer esto porque no está en mi ROF. Pero tienes que cumplir, no, a ver, dime dónde está mi competencia, no está en mi ley orgánica, no está, yo no puedo hacer eso. Entonces, si no está en mi ROF, no está en mi TUPA, no está en mi ley orgánica, eso no funciona. Claro, el gran problema de eso es que la maquinaria del Estado no opera. Porque nada puede estar, no todo puede estar en el ROF, no todo puede estar en la ley orgánica, no todo. La ley orgánica te fija competencia, te dice, usted no se salga de este cuadradito. El ROF te dice, dentro de ese cuadradito, estas son sus funciones. Esto es lo que puede hacer. Pero son funciones generales, controle, diseñe políticas, ¿no? Supervise, fiscalice, ¿no? Planifique, funciones generales. Pero no te dice cómo vas a planificar, eso tienes que sacarlo tú. Ningún reglamento te dice estrictamente cómo, no hay procedimiento específico, porque además tendríamos que hacer reglamento para cada cosa que hacemos en el Estado, eso sería inviable. Lo intentamos a veces y no funciona. Entonces, el problema de esto es que el paradigma weberiano es un paradigma cerrado, que te parametra en la norma, en la regla, y que te deja poco espacio a la creación, a la innovación, a poder producir tu obra maestra cada vez que estás en el Estado. Entonces, y además no tienes nada que aprender del anterior. Porque lo único que tienes que hacer es revisa tu ROF, revisa tu ley orgánica y revisa tu TUPA. Y con eso vas a gobernar el país. Eso es lo que yo creo no funciona. Y es más, hay muchos que ya han planteado que esto efectivamente no funciona. Weber alertaba sobre este tema, le llamó a los burócratas y dijo, no lo decía en sentido peyorativo, lo decía en sentido de describir lo que funcionaba en Europa hace muchos años. Y que era producto de ese Estado moderno que se había construido sobre la idea de la racionalidad legal. Era un modelo en el que el Estado superaba el modelo del rey, del monarca, de el Estado soy yo, en el que el rey decidía lo que se le ocurría, para pasar a un modelo muy importante, moderno, de cumplimiento de la ley. Entonces, claro, servía porque limitaba el poder del rey, de poder hacer cualquier cosa, pero ponía la regla, el coto, lo estricto de la norma. Supuesto, consecuencia. Entonces la norma es lo que tengo que cumplir. Y así empezó a estructurarse la burocracia. Y entonces él alertaba de algo que llamaba el burocratismo. El Estado crece y se vuelve muy legalista, muy formalista y entonces es muy difícil que avance. Se vuelven grandes aparatos del Estado, como los que tuvimos aquí entre el 80 y el 90, ¿no? Por lo menos, mucho antes también, pero especialmente entre el 80 y el 90. Lo que da lugar luego a esta otra teoría, este otro paradigma que se llama la nueva gestión pública. Y la nueva gestión pública ya introduce un término para empezar diferente, que dice gestión. Y entonces la gestión viene del management, viene de los negocios, del sector privado. Y entonces la gran propuesta de la nueva gestión pública era recojamos lo que dice el sector privado, porque ahí parece que lo hacen bien y producen dinero, generan valor económico, y hagámoslo en el sector público porque parece que podría funcionar igual. Total, las dos son organizaciones. Así como la Procter & Gamble o la Coca-Cola o la Telefónica son empresas y tienen que producir dinero y brindar servicios, el Estado es una organización grande que presta servicios y que genera recursos. No genera recursos porque no genera utilidades.
el Estado es distinto. Entonces surge esta idea que le llaman el valor público. Y Mark Moore hace toda una teoría muy interesante sobre lo que significa. Tiene un libro fantástico que se llama Creando Valor Público, incluso ya en su versión en castellano ya está publicada en Argentina y en México. Y este libro, Creando Valor Público, es muy interesante porque lo que él dice es, compara, y dice, si las empresas crean valor privado, que es la utilidad, el dinero, porque a la Telefónica, a la Coca-Cola y a la Procter & Gamble o a la minera le interesa el dinero. Es más, al señor de la bodega que tiene su pequeña empresa también le interesa el dinero, le interesa generar utilidad. Entonces, el valor está en la utilidad, en la plata que se genera, el crecimiento económico. No solamente, hoy día también se valora la credibilidad, la buena reputación de la empresa, su responsabilidad social, pero todo eso sirve finalmente para hacer que la empresa sea rentable. Porque si la empresa no es rentable, quiebra. Y si quiebra, desaparece. Entonces, en el Estado, el valor por generar no es el valor del dinero, porque no generamos utilidad. Entonces, ¿qué valor se genera? Pregunta Moore. Producto además de su trabajo durante varios años con funcionarios públicos, enseñándoles gestión y gobierno y políticas públicas. Él dice, lo que se genera en realidad es valor público, y el valor público significa que yo le resuelvo la vida al ciudadano de alguna manera. Le genero algo, un resultado, y él habla de resultados, un resultado valioso al ciudadano. Claro, si yo pongo un sistema de serenazgo a operar en mi municipio, el sistema de serenazgo en la práctica no me va a generar plata para el ciudadano. ¿Qué le genera? Le genera tranquilidad. Puede irse de viaje y no tener que regresar y saber que le han hecho una mudanza forzosa en su casa, ¿no? Claro, yo regreso y encuentro mis cosas ahí. Yo regresé de viaje y me habían robado mi casa, me habían llevado todas mis cosas. Claro, yo espero que mi sereno esté para que me resuelva el problema de la seguridad mínima de mi calle. O sea, que esté atento, ¿no? Eso es lo que espero como ciudadano. De repente le estoy pidiendo mucho al sereno y al municipio, pero en todo caso ellos me han creado esa idea, me han dicho que si tengo serenazgo y pago mi serenazgo con mis impuestos, yo debería tener seguridad en mi calle para poder saber que nadie se va a meter a mi casa. Bueno, eso es lo que yo espero. Y eso es valioso para mí, porque además no tendría que pagarle a alguien, también se traduce en dinero, porque no tendría que pagarle a alguien. Y yo finalmente le pago al municipio para que el municipio pague el servicio de serenazgo. Entonces el valor público termina siendo algo que tiene que ver con un resultado valioso para mí como ciudadano, que también se puede traducir en dinero, eso es otra cosa. Pero a veces no se traduce en dinero, puede ser que se traduzca en credibilidad, en satisfacción, en paz social. Cuando el Estado interviene para resolver conflictos sociales, para crearme buenas reglas para la convivencia pacífica, me genera la posibilidad de ganarme un poquito de paz social en mi vida cotidiana. Y eso es también valioso para el ciudadano. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones establece un sistema bueno de elecciones y la OMPE organiza bien el proceso electoral, yo no gano nada en la práctica en dinero, pero sí gano la satisfacción de saber que he ido a votar y no me he quemado bajo el sol o no me he achicharrado bajo el sol durante 3 horas para poder entrar al local de votación. O sea, gano algo. Entonces la creación de valor público es interesante porque la nueva gestión pública te dice, bueno, de esto se trata. Se trata de pensar estratégicamente cómo logramos que el ciudadano gane algo con nuestra acción. Y eso es la visión muy resumida de la nueva gestión pública. Eso significa que hay que pensar en resultados. Eso significa que hay que pensar en construir un proceso que ayude a que esos resultados funcionen. Eso significa que hay que pensar que yo, igual que las empresas, brindo servicios. Y entonces cambia la lógica de la administración, porque ya no es que yo voy y cumplo mi función legal, como ocurría en el paradigma weberiano, sino que yo voy a la administración pública a lograr resultados que le ayuden a la gente a tener mejor su calidad de vida. Entonces, la idea de la servicialidad en la administración pública, el servicio al ciudadano, se vuelve el centro de la organización de la administración pública. Pero además, ya no voy a cumplir solo mi ley, mi ROF, mi TUPA, mi ley orgánica. Lo que tengo que hacer es ser, igual que el chef, igual que el ebanista, creativo, innovador, y crear entonces artefactos que me ayuden a lograr ese propósito. Entonces, cuando Moore pone un ejemplo de la bibliotecaria en su libro, dice, hay una bibliotecaria que llega a una biblioteca y por supuesto su primera función como weberiana, como funcionaria weberiana, dice, bueno, yo estoy acá para cuidar los libros y para hacer que los libros estén limpios, ordenados y que todo esté en regla en esta biblioteca, todo el mundo en silencio. Y de pronto se da cuenta que tiene un problema. Hay un montón de niños que llegan a las 2 de la tarde después del colegio, las mamás los dejan en la biblioteca y resulta que estos niños le hacen ruido, le mueven los libros, le desordenan todo y entonces la señora dice, basta, niños fuera. No puedo botarlos. Ok,
Niños, estén tranquilos, no puedo. Bueno, usen los libros, los desordeno. Y ahora yo tengo que pasarme 2 horas más ordenando los libros cuando terminan la hora de atención al público. Esas 2 horas más significa pago extra al personal. ¿De dónde lo voy a sacar si no me han dado más presupuesto, si soy una entidad pública? Entonces es un problema para mí. Entonces la bibliotecaria empieza a buscar soluciones. Y la primera solución que busca, por supuesto, es pedir más plata. Lógico, los funcionarios públicos hacemos eso, ¿no es cierto? Más presupuesto, MEF, ya. Pero el MEF te dice, como siempre, no hay más plata. Entonces, no vas a tener más recursos. Entonces, claro, y bueno, entonces, ¿qué hago? ¿O impido que los niños entren? No, no puedes, porque es una biblioteca pública, es el libre acceso. Bueno, entonces averiguaré qué pasa con estos niños. ¿Por qué? Ojo, identificación del problema. ¿Por qué estos niños son dejados acá a las 2 de la tarde? Ah, porque las mamás trabajan todo el día, trabajan hasta las 5. ¿Y dónde van a dejar a sus niños? En un lugar seguro. ¿Qué es lo que piensan como más seguro? La biblioteca pública. Y además de paso leerán libros, algo harán, los mandan ahí. Entonces la señora dice, pero entonces esto significa que yo estoy trabajando como una guardería. Esto no es una biblioteca. No está en mi ROF ser una guardería. Y entonces yo tengo que cobrarle a estas personas, les voy a cobrar. Entonces, ¿tú quieres dejar a tu hijo acá? Yo te cobro y de ahí pago mis horas extras. Pero por supuesto eso tampoco funciona, porque no está en mi ROF cobrar. Y entonces yo no puedo cobrar por eso. No está en mi TUPA, no está en mi ROF, no puedo cobrar por un servicio que yo no tengo mandato para hacer eso. Yo soy biblioteca, no soy guardería. Entonces, en esa búsqueda, esta persona ya empieza a comportarse ya no como una funcionaria beberiana, sino como alguien que piensa estratégicamente cómo resolver el problema. Y de pronto encuentra que el problema en realidad es una gran oportunidad. Y fíjense el cambio enorme, este caso es interesantísimo en el libro. Su cambio es, vayamos un poco más atrás, pensemos, ¿cuál es mi misión realmente? ¿Para qué me pusieron acá? A mí me pusieron acá para bibliotecaria, sí. ¿Qué dice mi ROF, mi ley orgánica? Dice, o mi ley, dice que yo debo cuidar los libros y mantener el orden. Sí, eso es lo que dice como función, como competencia. Pero yo tengo algo más importante detrás. ¿Cuál es el rol, la misión que yo tengo como gerente público? Crear valor público para la gente. Bueno, ella no lo dice en esos términos, pero dice, yo le debería resolver algo a la gente con esta biblioteca. ¿Para qué se ha creado una biblioteca? ¿Para qué creamos una biblioteca? Para fomentar la lectura, para que la gente lea. Claro, normalmente nadie va a las bibliotecas además. Y aquí lo que yo tengo es a los niños viniendo a la biblioteca. Y entonces dice, esto es una oportunidad. En realidad aquí cambió el asunto. Ya no es un problema, es una gran oportunidad. Yo lo que debería estar haciendo es tratar de que la gente venga a leer. Y resulta que ahora la gente viene y me deja a sus hijos acá y los tengo aquí y puedo generar un gran cambio en esta comunidad porque puedo hacer que estos niños empiecen a leer. Y entonces voy a cambiar la regla. ¿Qué pasa si hago que mi personal empiece a trabajar en enseñarle a los niños cómo sacar los libros y poner los libros en orden? Cómo cuidar los libros, cómo mantener el orden. ¿Qué pasa si creo una sala de lectura de cuentos para niños? Y entonces los tengo ahí, organizados, escuchando los cuentos y leyendo. Y entonces mi personal tendrá que ganar más capacidades, cómo trabajar con niños, cómo promover la lectura con niños. Y entonces el programa empieza a cambiar. Y esta bibliotecaria hace el cambio y dice, eso es lo que voy a hacer. Voy a convertir esta biblioteca en una biblioteca que promueve la lectura para niños. Y lo que era un problema lo convierte en una gran oportunidad y crea un artefacto nuevo, el programa de lectura para niños en la biblioteca pública. Un artefacto nuevo, en este caso el artefacto nuevo es un programa nuevo. ¿Que está dentro de su función? Claro, su función es promover la lectura, lograr que los libros estén bien cuidados y que la biblioteca funcione y cumpla su misión. Y lo he hecho a través de un artefacto nuevo que me permite lograr resolver el problema originario que tenía. Esa lógica es la lógica de la nueva gestión pública. Y es una lógica distinta de funcionario público. Lo más interesante, porque tiene sus críticas, no voy a hablar de eso ahora, lo más interesante de la nueva gestión pública es que yo creo que cambia el chip del funcionario. Le cambia la ideología, la mentalidad, la forma de cumplir su función. Y eso es interesante. Por supuesto, eso significa que voy a orientarme a resultados concretos y voy a orientarme al ciudadano. Todo eso ha sido organizado bajo la lógica de lo que se llama resolución de problemas de manera estratégica. Por eso es que se habla tanto hoy día de pensamiento estratégico. Claro, en el fondo esta funcionaria bibliotecaria lo que hace es pensar estratégicamente, ¿no? Y entonces, claro, estratégicamente uno diría que es básicamente esto, una forma particular, organizada, concreta, particular, ojo, rara, específica para eso, organizada,
tengo que organizar un sistema, un aparato, crear el artefacto, y concreta, tiene que ser un artefacto, o sea, tiene que funcionar. Porque si creo algo muy bonito pero no funciona, ese artefacto no sirve. La idea del artefacto es que sirve para algo. Y esto es un proceso racional, organizado, pensado por el funcionario. Por eso es que hoy día se dice que la gestión pública es una ciencia de diseño. Michael Barthelay dice, esto es una ciencia de diseño, de ponerse a pensar en diseñar artefactos que ayudan a resolver problemas de la gente. Y eso es pensar estratégicamente. Ya no es pensar legalmente, formalmente. Es leer mi ley y pensar qué es lo que necesito hacer para lograr resolver los problemas en el marco de esa ley, creando artefactos que ayuden a que ese problema sea resuelto. Por supuesto, la clave es encontrar el artefacto correcto, ¿no? Simon, decía yo hace un rato, lo citaba, habla de esto que se llama las ciencias artificiales. Y él dice la ingeniería, la arquitectura, todas esas son ciencias artificiales. ¿Por qué son ciencias artificiales? Porque lo que hay que crear es algo diferente, nuevo, artificial, no es natural. Los dientes para abrir la botella son naturales, ¿no? Son mis dientes, pues no he tenido que crearme un diente para eso. O sea, cuando yo abro la botella con los dientes, en realidad estoy haciendo algo natural, ¿no? Abro, muerdo, mastico, me como el tomate, lo mastico. Eso es lo natural. Pero cuando yo armo el cuchillo, cuando yo armo el Molinex, estoy haciendo en realidad un artefacto, algo artificial, que cumple las veces de mis dientes masticando y que los corta antes, los prepara antes. La licuadora es en realidad un artefacto artificial que muele para poder, o licua en este caso, para poder lograr reemplazar lo que sería masticar. Y me crea un bolo alimenticio artificial más fácil de procesar, más rápido de procesar. Entonces, claro, la ciencia de lo artificial tiene que ver con crear artefactos artificialmente. Y eso significa handmade, hecho a mano. Y entonces el funcionario público está orientado y dedicado fundamentalmente a hacer intervenciones, así se llama, en el espacio para resolver problemas. ¿Y cómo interviene? Creando artefactos o mecanismos para resolverlo. El programa de logros de aprendizaje es un artefacto típico. Es un programa presupuestal estratégico, así le llamaron, programa presupuestal estratégico. Se identificó un problema, las famosas pruebas PISA y varias otras cosas mostraron que los niños no aprenden cuando van al colegio. O sea, salen del colegio después de 15, 18 años y no saben leer, no saben sumar, tienen un problema de aprendizaje. Entonces, claro, lo que yo hago es crear un artefacto. Mi artefacto en este caso es un programa público. Mi programa Logros de Aprendizaje, que articula el nivel nacional, regional y local para lograr resultados conjuntos. ¿Cuál es el resultado que yo tengo que lograr? Que ese niño aprenda. ¿Y qué hago para que ese niño aprenda? Creo un producto. Mi producto es un programa, una capacitación y un fortalecimiento de las clases en los colegios, cumpliendo todos los requisitos para que esos niños puedan aprender, creando material educativo para poder lograr que esos niños aprendan, haciendo que el material educativo no llegue en diciembre, sino que llegue en marzo, para que el niño pueda estudiar durante el año. Entonces, la intervención del Estado a través de programas hace en realidad lo que se llama un artefacto que cumple una función y me ayuda a resolver un problema. En algunos lugares el PEL ha tenido muchos mejores resultados que en otros, porque se ha adecuado mejor al sistema. Uno podría hablar de muchos otros. CUNAMás es otro programa destinado a resolver un problema. Beca 18 es un programa destinado a resolver problemas. Y así podríamos hablar de muchos otros programas. El programa de saneamiento rural es un programa destinado a resolver problemas. El programa de vacunación es un artefacto destinado a resolver problemas. El arte de la gestión está en crear estos artefactos que sirven para resolver problemas. Y entonces eso significa pasar de una lógica normativa, legal y abstracta, a pasar a algo muy concreto que hoy día se reconoce en la gestión. Y es que hacer gestión y prestar servicios significa armar procesos de producción. Hay algunos que ideológicamente me cuestionan esto, ¿no? Por supuesto, y me dicen, eres un cochino capitalista. No lo soy, pero, ¿no? O me dicen, lo que pasa es que tú estás influido por las doctrinas neoliberales que todo lo ponen en procesos productivos y que hacen que todo esto sea en realidad un sistema de producción como las empresas. No estamos produciendo empresas. Bueno, no produces como la empresa, no vas a producir Coca-Cola. Lo que vas a hacer es producir un sistema, un servicio público.
Ya vimos que no se gana dinero, que de lo que se trata es de resolverle la vida a la gente. Pero entonces este sistema, a pesar de resolverle la vida a la gente, no deja de ser un sistema de producción. Yo necesito para armar mi programa de vacunación poner insumos, los factores de producción, los insumos, necesito ponerlos. Necesito tener enfermeras, necesito tener las vacunas, necesito tener las inyecciones, necesito tener los algodones, necesito tener la carpa, trasladar las vacunas hasta el local, hacer la convocatoria para que las personas lleguen, y todo eso es insumos. Necesito tener los niños vacunables, que son insumo dentro del sistema, que van a recibir el beneficio. Y eso va a pasar por un sistema de transformación. La señora saca, mueve la vacuna, saca y ¡pah!, pone, ¿no? Claro, algunas más delicadamente que otras, pero ¡pah!, pone la inyección. Y el niño se va, y así se repite. ¿Cuántas veces? 500, 800, 1000, 5000 veces. Las veces que hay que poner la vacuna. Así como cuando se produce la botella de Coca-Cola o la botella de San Luis o cualquier marca, avanza, pone el líquido, pone la etiqueta, pone la chapa y envía. Yo la recojo y bebo, ¿sí? Es así como funciona. Entonces el sistema se convierte en un sistema de producción. El arte de hacer gestión luego consiste en que mis artefactos funcionan en una lógica de producción que me va a permitir llegar no solo a productos, que es armar el servicio de vacunación, sino lograr el resultado concreto, que con la vacuna ese niño tenga mejor salud, prevenga sus enfermedades, ya no le dé polio. Cuando pongo la vacuna logro un resultado con ese niño. Entonces el sistema de producción hay que organizarlo, hay que pensarlo. Por eso la gestión pública hoy día pone mucho énfasis en la implementación de la política. Dentro de este sistema de producción están todos los sistemas administrativos que conocemos. Todos nos desesperamos por aprender el sistema administrativo. Claro, pero el sistema administrativo es acá. El sistema administrativo en realidad es cómo cambio el foco, cómo conecto el cable, ¿no? Cómo compro focos. Pero el asunto de la administración del sistema de producción es cómo hago que todo esto brinde el servicio de luz, el servicio de provisión de luz. Eso es distinto. Y el gerente público entonces no es el que se dedica a comprar focos y a poner los focos, que también lo hacemos. El gerente público es el que se encarga de organizar un sistema que resuelve el problema de no tener luz aquí. ¿Y cómo hacemos que todo esto funcione comprando focos y poniendo focos? Es distinto el sistema. Entonces, este proceso de producción es interesante porque piensa y nuevamente redefine la forma en la que hacemos gestión. Ya no se trata de cumplir la ley, se trata de organizar sistemas de producción a través de artefactos que sirven para resolver problemas. Esto no lo voy a mencionar ahora. Esto de acá es importante. Para ir terminando, porque creo que estamos con la hora, ¿no? Creo que todo esto se resume en algo importantísimo, algo que yo denomino, siguiendo a varios autores, por cierto, talento gerencial. ¿Qué significa el talento gerencial? Significa que todo esto no es buena voluntad. Hay mucho sentido común, pero uno no puede gobernar con sentido común. Uno lo que hace es gobernar con conocimiento, y uno tiene que prepararse para eso. Y entonces hay que desarrollar lo que se llama el talento gerencial. ¿Qué significa el talento gerencial? Significa que tu cerebro se organiza de otra manera. Entonces el cerebro se organiza de una manera particular, porque el cerebro se empieza a centrar, por ejemplo, en los aspectos técnicos. ¿Cómo compro focos? ¿Cómo selecciono focos? ¿Cómo instalo los focos? ¿Cómo armo el sistema eléctrico para que los focos funcionen? Fíjense, es igualito que el chef. Cuando el chef va y selecciona su tomate, ¿no? No va y mete los tomates y toda la bolsa, no. El chef va y selecciona qué tomates comprar, qué limón comprar, qué pescado comprar. Y depende de si va a ser ceviche o va a ser corvina a lo macho. Es distinto. Entonces, claro, lo siento, sigo con el hambre. Pero es distinto. Entonces, el sistema de abastecimiento, sistema administrativo de abastecimiento de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es un sistema administrativo de compra, de adquisición. Entonces yo tengo que saber qué voy a comprar, qué computadora es la correcta. Yo puedo comprarle una XT a mi funcionario, pero resulta que ese funcionario se va a encargar de hacer diseños administrativos o va a manejar el CIAF con el software. Esa computadora no le sirve. Tengo que comprarle otra, que sea para diseño, que tenga buen sistema de memoria RAM, que corra bien. Entonces, mi proceso de selección es un sistema específico técnico.
Pero también hay toda esta parte política, y el talento gerencial requiere talento político. Porque solo haciendo tecnocracia, solo siendo muy buen técnico, no funciona el sistema. Un caso muy interesante que estudié del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario. Sabían muy bien construir y administrar su penal. El problema es que ¿dónde iban a poner el penal? Bueno, tenían que ponerlo en algún lugar. Y por supuesto ahora no se espera que estén a 5.000 metros de altura, porque suena inhumano. Incluso hay normas de derechos humanos que hoy día dirían que eso es inhumano con los propios internos. Entonces tenemos que crear un penal en un lugar adecuado. El problema es que nadie quiere tener un penal a su casa. Mañana pongamos un penal en Pueblo Libre, van a ver cómo todos salen corriendo ahí a hacerle la manifestación al alcalde o al ministro del Interior. O sea, eso no es posible. Entonces lo que necesitamos hacer es ponerlo, pero negociar políticamente con los ciudadanos. Hay un caso interesantísimo, premiado como buena práctica, al INPE por hacer un trabajo de relacionamiento comunitario para poder lograr que la gente visite el penal, verifique cómo es que hay seguridad, la gente empieza a construir sistemas de trabajo alrededor del penal, presta servicios de comunicaciones, de taxi, y entonces el penal se convierte en parte del desarrollo comunitario. Entonces la gente empieza a querer el penal, ¿no? Claro, suena raro, pero funciona, ¿no? Y entonces es una forma de, porque gana algo, porque resuelve parte de su problema. Y entonces la lógica empieza a funcionar de una manera distinta. El funcionario se involucra en un proceso de producción, crea un artefacto, resuelve un problema, pero usa su talento gerencial técnicamente y políticamente. Si las dos no van juntas, por eso es que en esta escuela no separamos política y gestión pública. Lo mantenemos unido, porque no entendemos que las dos cosas funcionen diferentes. Si no, nos volvemos tecnócratas operativos, sabemos cambiar focos, pero el día que ponemos un foco nuevo y no prende, no entendemos el sistema eléctrico. No podemos arreglar nada. Claro, hay de los otros, ¿no? Que solo entienden el sistema eléctrico y nunca cambian focos. También existen. Y que cuando saben todo sobre el sistema eléctrico, pero no pueden cambiar el foco y no tienen luz. Claro, eso también existe. Yo creo que las dos cosas tienen que ir unidas. Y entonces aquí lo técnico y lo político funcionan. Pero hay además un criterio ético, que es ¿cuál es el límite de mis decisiones? Porque claro, lo que yo puedo hacer es también como penal empezar a convertir a la gente en mi aliado. Y para eso me puedo volver en un sistema clientelar, ¿no? Decirle, bueno, yo todos los meses le voy a entregar una bolsa de comida, ¿no? Un sistema populista de reparto de alimentos, de beneficios para los ciudadanos. Podría funcionar. Podría contratar a toda la comunidad en el penal también y resolver de esa manera el problema. Y todo el mundo se va a estar, probablemente muchos estarían contentos, ¿no? ¿Puedo desaparecer a la comunidad? Es otra posibilidad, ¿no? Claro, es inhumano, ilegal, nadie quiere eso hoy día. Y es atenta contra los derechos humanos. Pero ojo, hay lugares en donde se hace. Puedo mover a la comunidad, como lo hacen en otros sectores. Pongo a la comunidad en un lado y lo pongo en el otro. Y le construyo casas para que vivan allá. Lo hago. Pero ¿y su cementerio? ¿Y su APU? Ay, por favor, no te preocupes de eso, diría alguno. Bueno, pero es que son cosas sobre las que hay que preocuparse hoy día. La interculturalidad, el respeto a los derechos de los indígenas, de las poblaciones vulnerables, la dignidad de las personas. Entonces hay muchos elementos alrededor que son éticos, que tienen que ver con el límite de hasta dónde realmente puedo o no hacer nuevos artefactos. Puedo hacer un artefacto que sea inhumano. Puedo hacer un artefacto que sea atentatorio contra los derechos humanos. Entonces, claro, el límite, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde yo puedo realmente hacer o no hacer determinadas cosas? Eso a mí me parece fundamental y el gerente necesita tener ese límite. Yo creo que una de las cosas claves que uno debería hacer cuando entra al Estado o antes de entrar, en realidad en la vida en general, es tener claro el marco sobre el cual yo voy a funcionar. Este de acá. Y si yo me salgo de acá, estoy fuera de mi límite ético. Yo no puedo. No lo hago. Pero vas a perder las elecciones. Bueno, perderé las elecciones. Pero vas a dejar de ganar plata en el Estado. Vas a perder tu puesto. Bueno, lo siento, perderé mi puesto. Pero yo de ese lado no puedo. La corrupción es un tema con el que no puedo saltarme del marco. No puedo. ¿Perderé las elecciones? Perderé las elecciones. No aceptaré el fondo de un narcotraficante. ¿Ganaré las elecciones? Si es que lo acepto. Bueno, pero mi límite es ese, ¿no? Y tiene que ser muy, muy crítico. Pero roba, pero hace obra. Bueno, pero lo siento, yo no creo en eso. Entonces no puedo aceptarlo. Entonces hay cosas que son los grandes límites sobre los cuales... Violación de derechos humanos, no puedo aceptarlo. No puedo, porque son los límites que pone el sistema. Viola la democracia, vulnera, genera sistemas autoritarios. Yo no puedo generar ese tipo de procesos, ni puedo aceptarlos. Entonces, tengo que tener claro el sistema. Oye, pero ¿y no vas a trabajar ahora con ese gobierno? Me dirán.
Claro. Es que eso ocurre a lo largo de la historia. Bueno, es que, ojo, hay tecnócratas que trabajan siempre con los gobiernos. Sea Gandhi o sea Hitler, da lo mismo, trabaja igual, dice, no, yo soy un técnico, yo cambio focos, se acabó. Claro, pero tus límites éticos tienen que estar muy claros para saber hasta dónde vas y hasta dónde no. Y eso a mí me parece que es un tema en el cual normalmente estamos siempre vacíos. Y yo creo que tenemos que empezar a repensar un poco más este asunto, porque además requerimos de control social fuerte. Ojo que los límites no funcionan solo normativamente, sino que además funcionan por control social. Entonces, claro, es muy fácil, digamos, reciclarse después de las dictaduras, ¿no? Y uno, siempre fue demócrata. No, calma, o sea, ojo, los límites están siempre para poder definir dónde hacemos determinadas cosas y hasta dónde avanzamos. Entonces, esto del talento gerencial incluye estas tres cosas. Significa intervenir, y eso pasa por resolver problemas, identificando y comprendiendo el problema. Segundo, encontrar soluciones, mejorar el sistema de producción y lograr resultados valiosos. Y para eso, por supuesto, lo que hay que hacer es construir artefactos o diseñar artefactos que me ayuden a construir eso. En la gestión pública, el artefacto es el programa público que genero. O es el cambio organizacional que yo genero. Entonces, mi artefacto en el Estado no es el Moulinex, por supuesto, no voy a preparar comida. No es seguramente la llave Stilson para poder armar o desarmar los aparatos junto al ebanista. No, en el Estado el artefacto por crear es un programa público, es una intervención directa sobre la realidad que me ayude a resolver o a cumplir ese problema. Y ese artefacto es el que yo tengo que generar para poder en algún momento decir que he cumplido mi misión, que es mucho más que la función en el Estado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son expresiones de actividad programada. Por eso es que la planificación es clave para el funcionario público. Y el que hace gestión tiene que planificar su actividad. Y ese es uno de los elementos que no hay que olvidar dentro del sistema. Muy venida menos la planificación, hay que retomarla ahora, pero con un criterio práctico, operativo. No estoy hablando de hacer planes, que luego no funcionan. Acuérdense de la seguridad ciudadana. El Consejo Nacional, el Consejo Regional, el Consejo Provincial, el Consejo Distrital, todos tienen su plan y nadie hace nada, claro. No es un problema de crear planes, es un problema de planificar la actividad, que es distinto. Se trata de la actividad de planificación, organizarme para poder cumplir el resultado. Y eso permite contribuir a generar valor. Y entonces uno no tiene que olvidar que de lo que se trata esto es de generar valor. Termino solamente con esto, ¿no? Claro, bueno, son datos claves, ya termino. El Perú cuenta con 1.400.000 servidores públicos. 1.400.000. Nosotros hemos recibido casi 500, seguramente, que son funcionarios. Bueno, tenemos 500 más en las maestrías, tenemos un doctorado, tenemos los cursos de aplicación donde pasan 3.000 alumnos anuales. Y por supuesto, es que estos son los que tienen que aprender esto que se llama talento gerencial. De eso se trata. Hay 4 servidores por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Entre el 2004 y el 2010 ingresaron anualmente más de 40.000 servidores públicos a trabajar. Estamos hablando de 54% hombres y 46% mujeres. Y el número de mujeres aumenta, felizmente, poco a poco. La edad promedio es 41 años. ¿Cómo enseñamos talento gerencial a los 41? Yo tengo 42, acabo de cumplir. Y uno tiene que aprender talento gerencial. Yo creo que no es imposible. Yo creo que uno puede tener 60, 75 y seguir aprendiendo. Puede tener 20 y seguir aprendiendo. Creo que no es un problema de nacer con habilidades particulares. Eso yo realmente no creo. No creo que sea un asunto de habilidades innatas. Algunos son gerentes, otros son líderes. No. Creo que ese asunto es un asunto que se puede aprender. Y es un asunto de formación. Y entonces, claro, en el Perú hemos tenido reformas, y aquí termino con esto. Hemos tenido varias reformas que han ido produciéndose en el camino. Del 90 al 96, la famosa reforma del Estado, que fue una reforma grande, que quisieron hacer todo a la vez, es lo que se llama reformas Big Bang. Reformas muy grandes que no funcionaron. La segunda, la modernización del Estado, mucho a través de enclaves, de ordenamiento del sistema, generar nuevas leyes orgánicas. Entre el 2001 y el 2004 se produjo la reforma del Estado de la descentralización. Fue la época de Toledo, se hizo la reforma de descentralización en la Constitución y empezó el proceso de descentralización. Todo lo demás quedó un poco al lado. Ya en el 2007 se crea Servir. Empieza la lógica de los resultados, empieza la lógica de cómo vamos a crear
resultados valiosos para el ciudadano a través de gestión por resultados. Y entonces esto empieza a abrir una nueva etapa, un cuarto periodo. Yo diría incluso que hoy día, no lo he puesto todavía ahí porque tengo que actualizar mi cuadro, lo pensé hoy día, creo que estamos en un quinto ciclo. Y el quinto ciclo es la ley del servicio civil. Es un ciclo que cambia radicalmente las cosas. Porque la ley del servicio civil, siendo un quinto ciclo hoy día, que empezó el 2015, un poco antes, pero digamos se aprueba el 2014, 2015, empieza un proceso de reordenamiento de todo el aparato estatal. Cuando Núria Esparch llegó, decía que encontró como más de 200 regímenes de contrataciones en el Estado. Hoy día creo que hay como 100 y pico. Y tenemos todos esos funcionarios públicos en tantos niveles organizados y sin meritocracia que tenemos un problema de estabilidad en el sistema. Por eso es que en los gobiernos locales cada año cambian 6 gerentes y nunca hay continuidad en el sistema. Entonces la ley del servicio civil, la reforma del servicio civil requiere continuidad con ajustes, con mejoras para poder lograr que este sistema opere. Yo diría que hoy día estamos en un quinto nivel o un quinto ciclo de reformas de gestión pública. Esto en algún momento lo ha trabajado Cortázar, yo trabajé otra parte y creo que el quinto ciclo está en camino, ¿no? Ley del servicio civil, estrategia de modernización del Poder Ejecutivo, fortalecimiento del cuerpo de gerentes públicos, fortalecimiento de capacidades de cada sector, son como los elementos que aparecen dentro de este famoso quinto ciclo, no famoso todavía, pero en curso del quinto ciclo de políticas públicas, de reformas. Hay una serie de normas, no voy a mencionarlas ahora, que han empezado a salir sobre modernización del Estado. Mi preocupación es que todavía sigue demasiado centrada en la lógica del cumplimiento de la ley, de la formalidad. Creo que hay que avanzar hacia una lógica de gestión estatal más pensada en problemas, y eso implica cambiar los programas de formación. Felizmente Servir y la ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, estuvimos ayer con ellos, tiene una lógica muy interesante y diferente de formación de los funcionarios públicos, muy compatible y en parte de mutuos aprendizajes con también esta escuela de gobierno. Y yo quería terminar con aspectos claves. Creo que el tema del principio de servicialidad en el Estado, lo usan mucho los españoles, algunos argentinos, italianos, es clave. Y ese es el gran cambio de la gerencia pública hoy día. La idea de que servimos no a la ley, sino al ciudadano y al Estado. Segundo, que la administración pública produce servicios. Estamos hablando de sistemas de producción. Y entonces eso implica aprender sistemas de producción. Hay que aprender de los ingenieros que producen, hay que aprender de los administradores, de los empresarios inclusive que producen, ¿no? Conocimiento más habilidad, sí, pero también criterio. Y el criterio lo da el aprendizaje de las experiencias anteriores, de la innovación, de la creación. Técnico, político y ético. Claro, no basta lo técnico. Necesitamos lo político y necesitamos lo ético. Esos son los 3 pilares que forman el espíritu de la Escuela de Gobierno de la PUC. Con lo cual, esos 3 deberían servirme para solucionar los famosos dilemas, ¿no? Porque el problema es que cuando estoy ante un problema de solución, siempre van a haber ganadores y perdedores. Y entonces no siempre es fácil organizar un sistema de gestión. Y cualquier artefacto que use, habrán algunos que les gusta y otros no. El 11º Seminario de Reforma del Estado, que tendrá lugar este año, año 11, este año hemos decidido que para nuestros alumnos de doctorado, maestría, diplomaturas, educación continua, el programa de gobernabilidad, van a poder presentar ponencias. Los invito además a presentar ponencias sobre innovación en el sector público. Es el primer año, ¿no? Y hemos lanzado la convocatoria a nuestros alumnos, queremos empezar por ahí. Ya nos llovieron críticas, ¿no? Endogámicos nos han dicho. ¿Por qué solo entre ustedes? Bueno, por algo hay que empezar, no se puede hacer todo a la vez. Yo no puedo lanzar una convocatoria anual en este año para todo el país, porque no tengo ahorita la capacidad de organizarme para eso. Lo que puedo hacer es empezar por mis alumnos. Siempre estas decisiones son dilemáticas. Siempre van a dejar contentos a unos y menos contentos a otros. La capacidad para resolver esos dilemas, resolviendo problemas, creando mecanismos, creando artefactos, es tener los criterios claros. Tener la habilidad política, la habilidad ética de poner marcos estrictos. Si yo hubiera considerado que esa regla de abrir el espacio de participación para mis alumnos es discriminatoria de otros, que no lo es, lo he pensado, lo he analizado, he preguntado incluso a expertos sobre este tema, no lo es la participación de los alumnos de la escuela dentro de un evento que es de la escuela. Si hubiera sido ese límite ético, yo lo hubiera inmediatamente, me hubiera hecho impedir que salga de esa manera la convocatoria. Pero lo hago de esa manera, o sea, como cuando invito un evento, invito al programa de gobernabilidad.
y nadie más viene, pero es lógico porque es el programa de gobernabilidad y lo estoy creando para ustedes. O sea, no es discriminatorio, es diferenciador, pero la diferencia no siempre es discriminatoria. Entonces, eso es tener los criterios políticos, éticos claros, digamos, ¿no? Y finalmente, que las personas tienen, por supuesto, obligaciones y derechos, y por lo tanto, estos son elementos que hay que considerar también para el funcionario público cuando participa. Solo terminar diciendo esto que aparece en alguno de los brochures, creo ahora, que es algo que dije cuando asumí el cargo de director aquí en la escuela el año 2014. Creo que gobernar no es un asunto de buenas intenciones y es una de las tareas más importantes que puede realizar una persona. Y no solo se gobierna siendo presidente, siendo gobernador, siendo alcalde, se gobierna desde las posiciones que uno tiene, incluso intermedias, dentro del sistema de gestión. Uno gobierna a través de la gestión. Y de verdad, la gestión pública es esencial en el proceso de gobierno. Y no es un asunto en el que se requieran solo buenas intenciones. Hay que lograr conocimientos, competencias, habilidades políticas, técnicas, éticas para liderar el desarrollo y por supuesto para administrar los recursos públicos que son los recursos de todos los peruanos y peruanas. Dicho esto, creo que este programa justamente tiene este propósito, de modo que vale la pena pensar que hay que seguir formándose, hay que seguir generando capacidades, de modo que esto pueda funcionar y que la gestión pública termine siendo efectivamente un instrumento democratizador, un instrumento que aporte al desarrollo y que finalmente yo creo es central tener claro que se trata de intervenir finalmente de alguna manera a favor, por supuesto, de la vida de la gente, de la vida de nosotros. Y eso me parece que es central en la gestión pública. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Alza por esta conferencia que ha presentado, que es una charla magistral que todos los años en el inicio del programa se da invitando a una u otra persona especialista en un tema, en este caso Carlos, que es especialista en los temas de política y gestión pública y que está cerca de nosotros, ha tenido a su cargo esta conferencia. Eleonora Silva nos ha pedido disculpas porque tiene una cita médica que tenía que atender y justo salió hace un rato. Vamos a terminar con esta inauguración, este acto inaugural del programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, solo señalando tres cosas que son importantes para ustedes desde la parte de la coordinación. La primera es que en este lapso de tiempo lo que vamos a estar tanto en Lima como en las otras sedes del programa, teniendo dos tipos de práctica del conocimiento, de práctica del estudio, de práctica de la interacción. Es una virtual y otra presencial. Por eso el programa es semipresencial o semivirtual, como cualquiera de las dos funciones. El vaso medio vacío, medio lleno, es lo mismo. La parte virtual es a través de la plataforma virtual de la universidad, que es la plataforma Paideia, y entonces el Paideia se ha adaptado para que podamos entrar a ella para ver los temas, las lecturas, incluso obtener información a partir de esta plataforma, poder interactuar a través de foros, poder recibir información o poder también recibir asesoría. Va a haber asesoría virtual en algunos de los momentos más adelante del programa, durante un tiempo específico, en una hora y en un momento previamente determinado. Es decir, la plataforma virtual va a ser para nosotros un artefacto para facilitar la interacción y para avanzar en el programa utilizando las herramientas que nos da la Internet, es decir, la tecnología de la información y comunicación que el programa justo desde el inicio pretendió y sigue buscando difundir y que pueda ser utilizada. Ustedes saben que el primer programa utilizamos solo correo electrónico para comunicación. Había que mandar todo por correo electrónico, o sea que había que hacerlo uno por uno, documento por documento, y había que recibir además los trabajos, en fin, por correo electrónico, y se pudo hacer. Ahora no me explico cómo se ha sido eso, pero se podía hacer. Entonces ahora lo que hay que hacer es colgar el documento en el campus virtual y se lo cuelga y ahí está colgado, ¿no? Claro, la palabra colgar es un poco
dura, pero así, ese es el lenguaje que se usa, que es subir el documento, que sería algo más neutro, digamos. Pero entonces es la plataforma virtual la que vamos a usar para poder vincularnos y informar y desarrollar asesoría y además algunas clases de carácter virtual, que serán fundamentalmente aquella que tiene que ver con el proyecto de gobernabilidad para que todos tengan una misma información sobre qué significa el proyecto de gobernabilidad, que será una clase que hará virtualmente y que, claro, presencialmente, donde se dé el evento, el profesor Percy Bobadilla, que es el que está a cargo de la parte vinculada al diseño de proyectos que sirven para la gestión pública, que es el curso que tiene a su cargo con un equipo que está trabajando en ello. Y la otra parte es la parte presencial, que es el asistir a clase, es una clase los sábados dentro del cronograma que se les ha presentado y que estará colgado, por supuesto, también en el campus virtual, o sea, en la plataforma Paideia, y es estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde con 3 intermedios, ¿no? Uno en la mañana, otro en el mediodía y otro en la tarde. Acá en la universidad o los que estén en las sedes correspondientes en la respectiva universidad o local en donde se va a desarrollar el programa, en las otras sedes en donde se desarrolla el mismo. Entonces, estar acá. Y claro, acá en la universidad hay los servicios de los que ustedes pueden gozar, de los que ustedes pueden disponer, todos los servicios que la universidad dispone, que en términos de que cualquiera puede utilizar la biblioteca, puede utilizar centro de documentación, la hemeroteca. Hay días en que son especialmente días de orden cultural, que se llamamos los jueves culturales. Hay una bulla enorme porque grupos musicales, de todo, es un espacio al mediodía cultural. Hay también teatro, en fin, todo aquello que ustedes puedan, es mucho. Yo casi ya no puedo hacer nada porque tengo que enseñar, o sea, tengo que preparar mis cursos, corregir pruebas, en fin, es muy difícil utilizar todo lo que hay, pero en la medida en que se pueda se utiliza esto que es útil también para la formación o para el conocimiento de lo que hay en otros ámbitos en los que uno puede estar interesado. Entonces la universidad tiene este espacio, felizmente es un espacio bonito, es un espacio mantenido, cuesta mucho mantenerlo, árboles, uno que otro animal, a veces se les aparecerá un venado que quiere comer, la cosa es, los venados están por ahí, son 64 venados que llegaron hace 30 años y se reprodujeron en cautiverio, es una cosa rarísima, y, o sea, ¿qué quiere decir? Que están bien tratados, solo se reproducen cuando están bien tratados, entonces los tenemos ahí. También hay algunas ardillas, que ustedes las verán de un sitio a otro, en fin, hay un espacio, digamos, un ambiente agradable para el estudio y para la interacción. Lo mismo está haciéndose construcciones, ¿sí? En julio empieza a construirse el edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Sociales, se va a destruir la biblioteca, se va a construir una nueva, por supuesto. Entonces, en ese espacio va a haber el nuevo edificio de Ciencias Sociales, ya se construyeron las aulas para ingeniería, la nueva biblioteca de ingeniería, los espacios nuevos para artes, en fin. O sea, la universidad está invirtiendo fuertemente en infraestructura que sea útil para la enseñanza, para la investigación y también para la responsabilidad social, porque a partir del siguiente año todos los alumnos que egresen de la universidad, de los pregrados, deben tener 3 créditos en responsabilidad social, que puede ser a través de un curso que tiene el enfoque de responsabilidad social, un curso específico del mismo o una práctica, etcétera, etcétera. Entonces son los 3 campos en los que la universidad está interesada en desarrollar. Solamente como información, eso para que ustedes sepan en el contexto en el que se desenvuelve. Entonces, una parte virtual y una parte presencial. La segunda cosa que quería mencionarles es con respecto a que hay que estar alerta de lo que dice el cronograma para la parte que tiene que ver con las clases, para la parte que tiene que ver con los test o pruebas o exámenes o como quieran llamarle, que tienen que responder para cada curso. Casi todos los cursos tienen un test, algunos no lo tienen, que son cursos específicos, por ejemplo un taller que no tiene un test, sino que se desarrolla en el taller mismo lo que se tiene que tener como producto. O sea, la mayor parte de cursos tienen un examen, una prueba, un test de suficiencia para que pueda ser respondido a través del campus virtual. Entonces el campus virtual tiene un plazo, tienen que entrar, tengan cuidado de no entrar más de las veces que está programado para ingresar, entonces tienen que programarse en un momento.
en donde puedan desarrollar el test luego que se han dado las lecturas, han asistido a clase, han hecho las consultas, en fin, para poder desarrollar esto que es parte de lo que es la calificación del resultado del programa. También el proyecto de gobernabilidad es muy importante para desarrollarlo a lo largo del programa, a lo largo del tiempo. El proyecto es lo que tiene más valor, digamos, en términos de la calificación, porque la idea es que el resultado de cada uno sea un proyecto, pero el proyecto puede ser grupal. Mejor dicho, alentamos que sea grupal y pueden tener una conformación de grupos de 2, 3, 4, 5, hasta 6 personas. Una vez hemos aceptado 7 porque los 7 estaban juntos para desarrollar el programa, el proyecto, y una vez 8 ya, pero hasta 8 hemos llegado para aceptar el grupo. Pero si es un grupo de 5, creo que es más fácil trabajar, hasta 6 es una posibilidad también de desarrollar un buen proyecto que sea elegido por parte del grupo como aquel que va a hacer el proyecto final que van a presentar. Habrá, por supuesto, una clase para proyectos, un taller para proyectos, una asesoría para proyectos. Hay algunos que saben muchísimo de proyectos, entonces digamos que nunca sabe uno todo, ¿no? Pero habrá que hacer un proyecto que es el resultado que tiene casi la mitad, o sea, el 45% del valor de lo que es lo que llamaríamos la nota final para poder egresar. El otro es la presencia en clases, que tiene un porcentaje de 20%, y el otro es los test de autoevaluación o los exámenes que hay que responder, que tiene también, por tanto, el resto, 35% del resultado, ¿no? Para poderlo desarrollar. Si me equivoqué en los porcentajes, lo ven ustedes en las normas que vamos a presentar y que están colgadas también o estarán en la página web, como en la mañana se les ha informado. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con la asistencia a través del cronograma, con su cronograma. Quizás alguna vez haya una charla especial, profesores de la Universidad George Washington van a venir en algún momento, entonces eso todavía no está programado, pero les avisaremos con anticipación el momento en el que va a ser. Normalmente es un viernes por la noche, en donde hay una conferencia especial de alguien que viene de fuera o alguien también que viene de CAF para presentar una conferencia especial para alimentar el programa. Entonces, tenemos clases y tenemos los test y tenemos el proyecto de gobernabilidad, que son lo que da como resultado a un egresado una vez que ha pasado con la nota aprobatoria mínima de 11 el programa. Y lo tercero es que quería nada más decirles que a partir del año pasado se ha inaugurado una plataforma de gobernabilidad de CAF, a la cual también seguramente en algún momento se les va a invitar a acceder, que es la plataforma de la que habló Ezequiel para la interacción con otros programas de otros países y con otros, digamos, participantes y también egresados. Es una plataforma de gobernabilidad en donde hay servicios, hay libros, hay una serie de libros que se están produciendo y lo tiene a su cargo el profesor doctor Acuña de Argentina para organizar todo lo que tiene que ver con el material que se ha producido, importante, valioso para la gestión pública. Entonces, una serie especial de libros, ya salieron 3, y están virtualmente impresos también, y los puede bajar uno incluso de la propia web de CAF, ingresando a la carpeta correspondiente. Entonces, tenemos esta perspectiva de mantener una continuidad, o sea, de mantener una relación y hacerla efectiva en función a lo que fue o para lo cual fue creado el programa, que es para fortalecer una masa crítica y de personas que estén trabajando en el Estado o interesadas en la gobernabilidad y la gestión pública o la gerencia política, que es como se conoce a esta perspectiva estratégica de resolución de problemas que tienen que ver con el bien común o con los problemas que le hacen más fácil la vida a la gente cuando son resueltos. Entonces, la universidad les da la bienvenida, estoy a su disposición para todo lo que ustedes quieran consultar.
Eso es uno dice eso, pero a veces no es posible estar a disposición todo el tiempo, pero estará ni para todo, pero dentro del criterio y sentido común podré responder a todo aquello que ustedes digan. En realidad siempre respondo, pero de todas maneras mi voluntad está siempre para servirles. Muchísimas gracias. Afuera tenemos un brindis.